Hoy quiero compartir con ustedes lecciones increíbles de la Perashá Lech Lecha. Una Perashá en la cual nuestro patriarca Abraham Avinu comienza el legado del pueblo de Israel. Yo creo y quiero compartir puntos especiales que son casi los genes del pueblo de Israel, ya que como un padre hereda a sus hijos diferentes cualidades, tanto físicas como de carácter. Asimismo, nuestro patriarca Abraham Avinu heredó en nosotros grandes cualidades. Físicamente no estoy seguro, pero lo que sí es en nuestra parte espiritual, en nuestro crecimiento como seres humanos, y las vamos a compartir. Primero, cuando Akadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu, en el principio de la Perashá, y le dice, Lech Lecha, me'artzeja, u'mimolateja, u'mibet avija. Le pide a Hashem, a Abraham, sal de tu tierra, me'artzeja, mimolateja, del lugar donde naciste, u'mibet avija, y de tu casa. Si fuera una salida física, tendría que decir al revés, sal de tu casa, después del lugar donde naciste, y por último, de tu ciudad, me'artzeja, de tu tierra. Lo que nos viene a decir el Pasuk es una salida principalmente espiritual. Akadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu, tienes que ir abandonando aquellos rasgos que como ser humano recibiste por todo el entorno en donde, primero que nada, me'artzeja, de la tierra donde tú vives. En segundo lugar, el mimolateja, el lugar donde tú naciste, y por último, principalmente lo que recibiste de tu familia. Me gustaría compartir la idea de que todos somos seres muy influenciables. Los seres humanos fuimos creados en sociedad. Nadie vive solo en una isla desierta, es muy difícil. Los seres humanos por naturaleza vivimos en unión. Y eso tiene sus pros y contras. El vivir en una sociedad tiene muchos beneficios. Vivir juntos, ayudarse unos a otros, etc. Pero también tiene algunos contras. Por ejemplo, cuando las cualidades del lugar donde te encuentras no son positivas, donde la gente con la que te relacionas no te influye a seguir en crecimiento. Akadosh Baruj Hu le pide a Abraham Avinu, ten las fuerzas de ir poco a poco saliendo y quitándote de esas influencias negativas de tu entorno. Yo quiero comentar uno de los genes increíbles que recibimos de nuestro patriarca Abraham Avinu. Fue el entendimiento claro de que cuando tú conoces la verdad, la sabes y la determinas como una verdad completa y total, no nos debemos de mover de eso. Es clarísimo. Esto es blanco y entonces es blanco. Pero todo el mundo no entendía lo que entendía en su momento Abraham Avinu, que solamente existía un solo Dios. Eso no le importó. Nuestro patriarca, con toda su fuerza y determinación, tomó las decisiones necesarias para llevar su creencia total en un solo Dios, en Akadosh Baruj Hu, y así empezar a difundirlo en el mundo. Para mí, y en la generación en la que vivimos, creo que ese es un mensaje muy importante, que todo yehudí tiene que saber. Todo hijo digno de Abraham Avinu tiene que tener muy claro que en parte de nuestros genes es la posibilidad de no influenciarnos por la situación externa que vivimos. Hoy, las influencias son incontrolables. No hay posibilidad de controlar cuántas cosas e información llega a nuestras vidas. Simplemente con nuestro celular, nuestros aparatos tan inteligentes que tenemos, que se hacen inteligentes los aparatos, pero los que lo llevan, no estoy seguro, nos hace llegar una información fuerte por todos los lugares. Y nos están cazando, están buscando la manera de hacernos llegar a esa información. Te platico, cuando yo estaba checando mi mail en Gmail, de repente empiezo a recibir mensajes de propagandas y propagandas para viajar a Israel. Entonces yo me pregunté, dije, ¿cómo saben en Google que a mí me interesa ir a Israel? ¿Cómo me mandaron esta propaganda específica? Y la respuesta es muy sencilla. El genio que hizo todo este trabajo impresionante en Google, Gmail, etcétera, sabe entre tantas palabras cuáles palabras se repiten más, cuáles son los intereses generales de aquella persona que está escribiendo, y entonces buscan qué información mandarte, la información que te puede llegar a interesar, y te desvías, y entonces te mandan boletos a Israel por $400, y vas y te metes a la página y te desvías de lo que estabas haciendo, y estamos recibiendo constantemente información, no necesariamente que nosotros queramos filtrar o queramos recibir. Nos llega
y desgraciadamente la recibimos. La pregunta es, a pesar de que la recibimos, ¿tenemos las fuerzas para pararnos en nuestra convicción clara? ¿Tenemos las fuerzas para entender qué es lo que realmente vale la pena en la vida? Muchas veces he tenido la oportunidad de hablar con diferentes muchachos, jóvenes, en crecimiento, y que en algún momento de su vida encontraron, Baruch Hashem, la luz increíble de la Torah. Pero, obviamente, sus familiares, la gente que los rodea, no están de acuerdo o no conocen simplemente el que va a venir a través de esas decisiones. Y tienen mucho miedo. Ese miedo a lo desconocido los lleva a hacer acciones contra de él o contra sus decisiones próximas en su nuevo camino. A lo que yo, por supuesto, siempre con un entendimiento claro, que la gente que lo rodea no quiere hacerle un daño. Simplemente no está entendiendo lo que va a pasar o lo que está pasando. Y lo quieren ayudar. Pero nosotros, con una convicción clara, cuando Baruch Hashem entendimos que lo que estamos viviendo cerca de Hashem, nuestro pequeño cambio que estamos dando para meter más espiritualidad en nuestras vidas, ese cambio lo hacemos con toda seguridad, como si te explican que una pared blanca es negra. ¿Qué le dirías? Para nada, esto es blanco. Con esa seguridad. Quiero compartir con ustedes una historia personal. Cuando yo tuve el zehut, el mérito de hacer teshuvah, estaba yo en una yeshiva en Israel y tomé la decisión de quedarme un tiempo más para poder disfrutar de este estudio y poder profundizar un poco más en el estudio de nuestra Torah Kedoshá y vivir con plenitud espiritual. Me sentía increíble. Cuando hablo en mi casa a avisar esta noticia, que yo tenía planes de cambiar mi vuelo y regresar un tiempo después, obviamente no fue una noticia que cayó muy placentera. Mi familia se alarmó, tenía mucho miedo por todo lo que podía venir. Sin embargo, yo recibía a veces llamadas, conversaciones, donde yo no me sentía muy cómodo. Palabras, por ejemplo, como nos estás defraudando, palabras, por ejemplo, como ¿qué te está pasando? Tú no eres así, ¿por qué no nos estás haciendo caso? Etcétera, etcétera. Fueron palabras difíciles para mis decisiones. Hasta que en un momento me puse a pensar, si ellos estuvieran viviendo y viendo con claridad lo que yo estoy viendo, entonces con seguridad me estuvieran apoyando para que siguiera en mi decisión de quedarme unos meses más en Israel para disfrutar de la cercanía de Hashem. ¿Cuál era la diferencia? ¿Qué estaba pasando? Ellos no tenían una claridad y los entiendo. Sin embargo, si mi decisión hubiera sido, después de Israel, pasar por Harvard o por una de las mejores universidades del mundo con una beca para poder estudiar cualquier tipo de carrera, la decisión de todos hubiera sido un fuerte aplauso y me hubieran dicho, te extrañamos, te queremos mucho, pero por favor, no vengas a México. Vete directamente a Israel, a esa universidad, a Harvard, desarróllate y crece, porque entendemos que es lo mejor para ti. Es entonces cuando yo me di cuenta, si ellos estuvieran claros en las decisiones que yo estoy tomando, estuvieran viendo lo que yo estoy viendo, me apoyarían. Eso me dio mucha fuerza a tratar de hacerlos entender y hacer ver lo que yo estaba viendo y tomar las decisiones correctas. No entiendo de dónde puede sacar esas fuerzas, pero si nos ponemos a pensar un poco más, definitivamente esas fuerzas las recibimos en los genes espirituales que nuestro gran patriarca Abraham Avinu puso. Póngase a pensar nada más en esa generación en donde todo el mundo creía en muchos dioses, en diferentes estatuas y diferentes cosas. Tener la fuerza, como dice su nombre, Abraham Ibrí, Me'eber Anar, Abraham Avinu se pudo mantener del otro lado del río siempre en sus convicciones, con claridad. Cuando tienes algo que vives y sientes, manténlo. Las fuerzas las vas a recibir directamente de nuestro patriarca, como en ese gen espiritual que reconocerás dentro de ti y lograremos cosas muy importantes. Otro punto importante, quiero compartir con ustedes acerca de esta perashá. En una ocasión se acerca conmigo una persona en el Bet Knesset y me dice, Jajam, no estoy entendiendo muy bien algunos pesukim en esta perashá. Akadosh Baruj Hu le promete a Abraham Avinu que su descendencia será, primero, como las estrellas del cielo, y después le promete que va a ser como la arena del mar. Ambas imposibles de contar. Aparentemente, me dijo esta persona, se entiende que la descendencia de Abraham Avinu, de hecho los Yehudim, tendríamos que ser así de numerosos como las estrellas del cielo o como la arena del mar, incontable. Y me dijo este señor, la verdad, en números, no es real. Después del tiempo, hoy en día, los Yehudim
son aproximadamente 15 millones alrededor de todo el mundo, aproximadamente el 0.2% de la población mundial. Eso no es como las estrellas o como la arena del mar. Me puse a pensar, no tenía una respuesta clara para darle. Y le dije, déjame pensar, déjame checar. Y la verdad han pasado varios años y esta pregunta estaba en mi mente y en mi mente y en mi mente. Pero hoy, Baruch Hashem, quiero compartir con ustedes algunas respuestas que vi escritas. Una de ellas es que Akadosh Baruj Hu no le prometió a Abraham Avinu que su descendencia iba a ser en número tan grande como las estrellas o como la arena del mar. Simplemente que iba a ser incontable. Y así, los Yehudim, a pesar de que aproximadamente somos entre 14 y 15 millones, somos incontables, porque hay en diferentes puntos y partes que probablemente no se puede saber. Entonces, realmente como las estrellas o como la arena del mar, incontables. Esa es una contestación. Otra respuesta que quiero compartir con ustedes es una respuesta que siento que tiene mucha responsabilidad para cada uno y uno de nosotros. Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, tu descendencia será muy grande, pero probablemente no necesariamente grande en cantidad, pero sí en calidad. Y entonces, la responsabilidad es grande, que recae sobre cada uno y uno de los hijos y descendientes de Abraham Avinu, nosotros los Yehudim. Nosotros los Yehudim fuimos acometidos de una misión muy importante, de reflejar a Akadosh Baruj Hu en este mundo. Cuando un Yehudí camina por la calle, tendría que ser un monumento al ser humano, en su forma de actuar, en su forma de conducirse, en su recato, en su forma de caminar, como padre de familia, como hijo, como amigo, en sinceridad en los negocios. Eso tendría que ser, la palabra Yehudí tendría que ser igual a todos estos adjetivos que dijimos anteriormente. Honestidad, bondad, etc. Y entonces, con pocos embajadores de Akadosh Baruj Hu en el mundo, la idea era que con nuestro trabajo podamos reflejar la luz de Hashem y la forma de cómo conducirse en este mundo para vivir en prosperidad y con armonía, tendría que ser cuando todo el mundo viera a un solo Yehudí. Así como en todo un país, a veces nada más hay un solo embajador y poca gente que representa a los demás países, esa representación es muy importante. Si hiciera algo en el país donde está, no sería culpable él, sino que sería culpable el país al cual está representando. Lo mismo somos todos los Yehudim en el mundo. Nosotros representamos a Akadosh Baruj Hu. Tenemos una misión muy importante. Tenemos que reflejar la luz de Hashem hacia todas las naciones. Y eso es una responsabilidad muy grande. Y eso realmente es muy complicado. Yo me puse a pensar, ¿cómo se puede lograr? Pero la respuesta es, la publicidad, Akadosh Baruj Hu ya la tiene pagada. Vean nada más cuántas veces, cuánto tiempo se disponen en cada uno de los noticieros diarios para hablar de Jerusalén o para hablar de Eretz Israel. Si la vemos en el mapa, ni siquiera pinta, ni siquiera se alcanza a notar. Es muy chiquitito el territorio de Israel como para darse cuenta de tantas horas o tiempo que se le dedica en esos noticieros. ¿Qué pasa? El porqué de este fenómeno es muy sencillo. Akadosh Baruj Hu quiere que todo el mundo conozca y sepa cuál es la acción y la actitud de los Yehudim en el mundo. ¿Para qué? Simplemente para dar el ejemplo. El trabajo es nuestro de cómo queremos utilizar esa propaganda que Hashem ya pagó. Tenemos que utilizarla, debemos utilizarla, pensando que somos ese ejemplo en el mundo, en las naciones. Aparecer en los noticieros, ayudando al mundo a buscar un sentido mayor en todo lo que hacemos. Les quiero platicar algo muy interesante que escuché sobre uno de los presidentes de México en el año 1980, el presidente Miguel de la Madrid. En una entrevista le preguntaron cuántos judíos calculaba que vivían en México. A lo que él contestó, no tenemos un dato claro, pero aproximadamente entre 2 y 3 millones de judíos. Lo que, por supuesto, era un grave error, ya que en ese tiempo, con trabajos llegábamos a los 40,000. Sí, hacemos mucho ruido, pero nuestro trabajo es hacer ruido en lo positivo. Nuestro trabajo es hacer ruido en ejemplo hacia las naciones. Y eso es lo que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, que así como las estrellas dan su luz, así como las estrellas en una noche muy oscura
ayudan a dar luz en el camino de los viajeros, así será la descendencia de Abraham Avinu. Así, la responsabilidad de nosotros es muy clara, dar luz en el camino de todas las naciones. Otra comparación interesante que hay entre la igualdad de la descendencia de Abraham Avinu con las estrellas del cielo, lo escribe el Baal Shem Tov, el gran sabio, iniciador del movimiento de Hasidut en el mundo. Algo interesante que todos tenemos que tener en cuenta. Una vez me sucedió, voy a empezar con este ejemplo, una vez me pasó, llegó una persona al Bet Knesset y lo vi, tenía una cara como de enojado. Cuando lo veo, me acerco a él y lo saludo y muy seco y me saluda muy así. Desde ese momento pasaron varias semanas donde yo cada vez que lo veía lo respetaba, sin embargo decía, no sé, ¿por qué estará amargado? ¿Qué tiene? Y guardaba mi distancia hacia él. Obviamente tenemos una mitzvah de juzgar para bien, juzgaba yo lo mejor que podía, sin embargo no me caía bien. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar unas palabras con él. Empezamos a platicar y después de poco tiempo se hizo un amigo muy importante y muy especial para mí. Me empecé a dar cuenta de su valor, me empecé a dar cuenta de la gran persona que tenía cerca de mí durante varias semanas y ni siquiera me di cuenta. Dice el Baal Shem Tov, cuando una persona ve una estrella a lo lejos en el cielo, la ve en un tamaño muy pequeño. De hecho, puede ser que con su dedo tape la luz de esa estrella, porque está muy muy lejos. Pero ¿qué pasa cuando agarras el telescopio y empiezas a verla un poco más cerca? Obviamente se necesitan telescopios muy potentes para ver una estrella por la distancia tan lejos en donde se encuentra. Pero cada vez que te acercas, empiezas a ver que su tamaño es más grande, y es más grande, y es más. Dice el Jajam, algo interesante. Con todos los Yehudim pasa lo mismo. Cuando lo ves de lejos, te parece una pequeña estrella, algo chiquito, una luz pequeñita. Así nada más. Pero cuando te empiezas a acercar más a su vida, cuando empiezas a conocerlo un poco más, te darás cuenta que tiene cosas increíbles, que la magnitud de la fuerza que puede entregar es impresionante. Ese es el trabajo de nosotros, poder ver tanto en la capacidad interna personal que cada uno y uno podemos dar a este mundo, como la capacidad de nuestros semejantes. Por lo tanto, tomemos responsabilidad de quiénes somos, pensemos cuál es la seguridad que Akadosh Baruj Hu le dio a Abraham Avinu sobre su descendencia. Tomemos responsabilidad y hagamos lo que esté en nuestras manos por hacer.